Punto número 4 del sacramento de la reconciliación. El poder de Dios. El poder de Dios que Él da a sus colaboradores. Hay poderes que solo le pertenecen a Él, a Dios, pero en su soberana voluntad quiso compartirlos con sus colaboradores. Te hago una pregunta. ¿Pedro podía caminar sobre el agua? No, solamente Dios. ¿Y Pedro caminó sobre el agua? Sí, ¿por qué? Porque Dios le dio ese poder. Esto lo leemos en Mateo 24, 29. ¿Pedro podía curar paralíticos? No, ese poder es exclusivo para Dios. Y dice Hechos 3, 1 en adelante, que un día Juan y Pedro van a la oración de las 3 de la tarde y está un paralítico a la entrada de la puerta hermosa. Y le dice Pedro: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y camina. Y el paralítico caminó. Pero no tenía ese poder. ¿Quién se lo dio? Cristo. Ahora, en Mateo 16, 19 dice: yo te doy el poder de atar y desatar. Entonces, ¿por qué los hermanos separados no aprueban, no aceptan que Pedro tenga ese poder de caminar en el agua, de curar paralíticos y de atar y desatar? O sea, de perdonar. No porque Pedro tenga ese poder, sino que Dios se lo quiso dar. Mateo 16, 19. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Acaso el médico de las almas iba a otorgar el poder de curar cuerpos y no las almas? El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, del 1 al 8, dice que Cristo cura a un paralítico. Y el versículo 8, fíjate lo que dice. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado el tal poder a los hombres. Palabra del Señor. El que cura al paralítico es Cristo. Pero la gente le da gloria a Dios por darle ese poder a los hombres. A los hombres. Ahora, la cita mejor para los católicos donde Cristo da el poder de perdonar los pecados a los apóstoles es Evangelio de San Juan, capítulo 20, 19 al 23, dice así: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes descarguen ustedes sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Algún día, platicando con un hermano separado, le decía: es que Dios le dio el poder a los apóstoles de perdonar. Y él me dijo: sí, Dios, Cristo les dio el poder a los apóstoles. Pero cuando se murieron los apóstoles, ese poder se murió, se quedó con ellos. Le dije: yo no sabía que Dios hacía cosas desechables. Yo no sabía que Dios hacía cosas para un momento. Y le dije yo: mira, Hechos capítulo 1, versículo 15 cuenta la historia de cómo eligen a Matías para que sucediera a Judas, para que Matías entrara en lugar de Judas a los 12. Y le hice esta pregunta: ¿tú crees que cuando Matías ocupó el lugar de Judas no iba a tener los mismos poderes que tenía Judas, de los cuales Cristo se los había dado? ¿Sabes qué? Un hermano separado nunca va a aceptar que Matías tenía los mismos poderes de convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, de perdonar los pecados y tantas cosas que Cristo otorgó a sus apóstoles. Un hermano separado nunca va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque automáticamente estaría aceptando
la sucesión apostólica. Pero ahí está en la Biblia, cómo Matías ocupa el lugar de Judas y tiene los mismos poderes que Cristo le dio a sus apóstoles. Ahora, dice Juan 20:20, son las primeras palabras en el Evangelio de San Juan que Cristo da a sus discípulos. Y algo bien importante, en el Génesis leemos que Dios sopló sobre Adán. Dios no vuelve a soplar hasta que Cristo sopla a sus discípulos el Espíritu Santo. Fíjate qué grandeza. Dios le dice a Adán, le sopló aliento de vida en Adán. Y Cristo en los discípulos les dice, reciban soplo de vida para que ustedes den vida a las personas que están muertas en el pecado. Esa es la grandeza. Ahora, hermano separado que me escuchas, si tú no crees y atacas mucho a la confesión, déjame decirte que el que se recibe es al Espíritu Santo y tú estás a contra del Espíritu Santo, para que fijes y midas tus palabras. Así que el poder es de Dios, pero Él lo quiso compartir, lo quiso otorgar a sus apóstoles y a sus sucesores. Que Dios te bendiga.